Hola, princesas del reino ciberespacial. Hoy he logrado un milagro. Quedar a tomar un café con mis mejores amigas sin hijos. Todas se caerían de culo si tuviesen que cambiar un pañal y lo más cerca que han estado de un bebé es el de su historial de Instagram. Casi no me lo creo. Esto hay que verlo. Gracias por venir a hacerme compañía. Necesitaba tomar un café con adultos, más que una maldición de sueño. No te preocupes, cariño. Sabes que puedes contar con nosotros cuando quieras. No estarás teniendo depresión postparto, ¿verdad? Sí, no sabríamos qué decirte. Hoy no te has maquillado, ¿no? Creo que no. Ni te has duchado. Bueno, No digas nada. Voy a pedirte cita en el spa. Buena idea. Así mata 2 pájaros de un tiro. Te vas a sentir como nueva. No te preocupes, cariño. Nosotras estamos aquí para lo que necesites. Madre mía, qué angustia. 3 niños. Claro que ellos no tienen la culpa de nada, pobrecitos. en realidad no me pasa. No hace falta que te justifiques. 3. ¡Qué horror! No me imagino sin poder salir un sábado de fiesta. O un martes. Hablando de eso, chicas, tengo algo que contaros. ¿No estarás embarazada? No. Dios me libre. No. La cosa es que ayer por la noche salí a un after y como el camarero era monísimo, me tomé como 5 chupitos de tequila o así con tal de seguir ligando. El caso es que esta mañana me he levantado y tenía el resacón de mi vida. Y adivinad, no encontraba uno de los Manolos que me regaló mi madrina por mi cumpleaños. La cosa es que esta noche pienso volver a hablar con el camarero con la excusa del zapato. Seguro que esa ha sido una de tus hermanastras, que son unas envidiosas. Eso no es nada. Ayer salí con mi madrastra de fiesta y la muy bruja se fue con un tío que parecía un leñador. Y encima se llevó el coche. Pero menos mal que pasó una furgo con 7 excursionistas que me invitaron a pasar la noche en su albergue de la montaña. Ay, la verdad que lo pasamos fenomenal jugando. Al parchís. Sí, eso sí, al parchís. Pues a mí ayer me invitaron a una fiesta y conocí a un tío súper cachas que se llama Gastón. Es campeón olímpico de tiro al plato. Y bueno, se emborrachó tanto con Jagger que me pidió que me casara con él. Claro que tuve la suerte de que vino su amigo bajito y se lo llevó a casa en taxi. Pero antes de irse, me dio su número de teléfono y me quiere invitar un fin de semana a su coto privado. Cielo, ese hoy no se acuerda ni de su nombre. Ni se te ocurre llamarle, ¿eh? ¿Qué clase de loco te pide matrimonio nada más conocerte? Ya. Ni loca. Además que tenga un rollo metrosexual un poco raro. Pero bueno, fue un fiestón. ¿A ti te ha pasado algo divertido, Aurora? Aparte del spa, claro. Pues la verdad es que sí. Esta mañana le estaba cambiando el pañal a Felipe y de repente, ¡plas!, que se empieza a mear. Y eso era como una manguera sin control. Y me puso la cara para darme una ducha, la ropa totalmente calada. Y es que yo no podía parar de reírme, de verdad. Y él se reía como si lo hubiese hecho pasta. Ay, todavía lo pienso. Qué gracioso, ¿no os parece? Y luego se cagó sobre esta misma mesa. ¿Os apetecen unas galletitas? Uy, te has puesto pálida. Es la resaca. Tengo amigas para esto. La próxima vez voy a llamar a Maléfica para tomar el café. Ya por lo menos viene de cara. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Todas las mamás durmientes tenemos amigas buenorras que miran a nuestros niños de lejos, como un riesgo biológico. Y en época de gripe lo son. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte nada. Dedos arriba, y mientras suenas mocos y limpias culos sucios, te invito a soltar el bilis en los comentarios sobre cómo llevas tu relación amor-odio con las enemigas. Y luego, si te has quedado con ganas de más, puedes encontrarme en Facebook, Instagram, Twitter y en www.lamamadurmiente.com. Os mando besos de algodón de azúcar a millares. Nos vemos muy pronto. Aurora, la verdad me da un poco de pena. ¿A quién se le ocurre tener 3 hijos? Aunque bueno, sarna con gusto no pica. ¿Quién dices?
Ah, Aurora, la que invita al café, ¿no? Casi no la conozco. Ahora que tiene hijos. Mucho niño, pero tiempo para felicitarme por mi cumpleaños no tiene. Que por cierto soy. Uy, cariño, perdona que se me ha olvidado. ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Sorpresa! No la quiero. Si son de las que te gustan.